Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Hola amigos, aquí estamos ya una vez más para llevarles a ustedes este es su programa de Celajes de mi tierra, programa de la cultura guatemalteca que se transmite para todos ustedes desde el mismo corazón de América. Déjenme contarle algo bien curioso, y es que desde hace muchos años algunos amigos nos han estado apoyando, por decirlo así, de alguna manera, para que juntos recordemos los años ya pasados de nuestra niñez y juventud, para muchos ya pasadas allá en nuestra querida tierra Guatemala. Lo digo para muchos porque yo sigo siendo un patojo, yo nunca envejezco, bueno, al menos la mente. Los acosadores son más que todo patojas, algunas ya de la tercera edad o tercera juventud, quienes a manera de apretacanutos han venido empujándome para que les contemos algo sobre algunos juegos infantiles que eran parte de nuestra niñez en épocas ya pasadas en la distancia del tiempo. Yo me confieso que también participé en muchos de los juegos que ellas me mencionaban, y que para mí era bastante agradable salir por las tardes para jugar con algunas de ellas, y así sacar un poquito el estrés que conlleva el haber estudiado allá en nuestra querida tierra Guatemala. En especial, la zona donde yo estudié, que era la costa sur de Guatemala, era bastante calientito, y por las tardes era bastante agradable salir al patio de alguna de las vecinas o amigas y jugar dichos juegos. Yo tuve la oportunidad de vivir y crecer en esos pueblos pintorescos de la costa sur, en Patulul, para ser más exacto, en el departamento de Suchitepeques, en donde los juegos, déjenme contarles, eran similares o muy similares a los que todos los patojos jugaban en toda nuestra querida tierra Guatemala. Los mismos juegos y los mismos participantes, los patojos y patojas. Casi siempre eran las patojas quienes apuntaban para algunos juegos. Participativa las chicas. Bueno, es la verdad, amigo, las patojas siempre son las más participativas en todo. En la iglesia son las chicas las que van a la iglesia, los varones no, somos bastante retraídos en ese aspecto. Algunos juegos, nos dicen aquí, eran exclusivos de los patojos o los varones, como por ejemplo nos pusieron los capiruchos y los cincos. Algunos patojos también eran participativos en otros juegos que, aunque no eran varoniles, también permitía la participación de ambos sexos, como el arrancacebollas o los apretacanutos, que eran mis favoritos. Amén, por supuesto, de otros juegos que eran también parte de la patojada de esas épocas. Pero antes de continuar, vamos a dar gracias a Dios, a nuestra Santísima Madre María, que nos permite abrir las puertas de su programa de Celajes de mi tierra, para llevarles a ustedes un poco de lo que es la diversión o fue la diversión allá en esas épocas ya pasadas en la distancia de Guatemala. Y por supuesto también vamos a dar gracias a esta su radio amiga que nos presta sus ondas radiales para que ello sea posible. Sin esta radio no podría usted escuchar los programas de Celajes de mi tierra en ninguna parte del mundo, en donde Celajes de mi tierra se escucha. Bueno amigos, aquí estamos ya para seguir hablándoles a ustedes del programa del día de hoy, en que vamos a andar de juego en juego allá en nuestra querida tierra Guatemala. Entre la patojada de aquellas épocas distantes habían juegos que, aunque hoy solo son recuerdos, es grato también mencionarlos. Recordar es volver a vivir, como decían los abuelitos, y eso vamos a hacer aquí en este su programa de Celajes de mi tierra.
Entre estos juegos algunos eran de exclusividad de las patojas del ayer, como el que se denominaba jugar a la casita. Era común ver a las patojas ponerse un delantal de la mamá y ponerse a jugar con trastes de juguete, como por ejemplo nos ponen aquí sartenes y ollas de barro, y en algunos casos trastes de plástico o de peltre en algunos otros casos, dependiendo por supuesto de la posición social del niño o los papás del niño. También se jugaba con las patojas un juego que llamaban el patio de mi casa, el cual era acompañado por un cántico de referencia que era parte del juego mismo. Me imagino que todas las patojas del ayer, abuelitas de hoy, lo jugaron o lo recordarán. Una de las quejas que hacemos a medida que nos hacemos mayores es vociferar o al menos comentar que los años de hoy ya no son como antes. Los años de antes duraban más, nos ponen por aquí. Tal vez los segundos de nuestra juventud duran más que los de hoy, porque cada vez que percibimos que el día y los años se pasan volando, y tienen toda la razón. Pero también nos quejamos de que la juventud de hoy ya no sabe disfrutar y que los valores se han perdido, así como las tradiciones. Es como digo una queja, ya que no llegamos a reconocer que muy a pesar de nosotros, el mundo cambia más rápido de lo que cambiamos nosotros mismos. A mí las canas me han salido como a borbotones. De verdad, amigos, que en los últimos años me he puesto bastante canoso. Dando lugar todo esto, por supuesto, a que hoy hayamos más patojos gorditos y canosos que los que había hace 50 años allá en nuestra querida tierra de Guatemala. Y vamos a recordar con un bolero muy bonito que nos regala la marimba Ecos Pochutecos. Hoy vamos a estar aquí románticos. Escuchemos entonces ese bonito bolero que titularon Al Partir.
después de ese gustazo escuchando ese hermoso bolero al partir, vamos a continuar contándoles el tema del día de hoy y que son los juegos infantiles del ayer. Ahora todo lo que ejercitamos son los dedos con los juegos electrónicos. Los gorditos lo único que tienen flacos son los dedos y quizá la lengua de tanto masticar. ¿Quién de nosotros no jugó a los 5, los cuales hacíamos una línea y un triángulo y luego tirábamos todos un 5 a mica? Tirar a mica era un tiro único del cual todos sabríamos quién tenía el privilegio de ser el primero en jugar. El 5 que caía más cerca de la mica era quien tiraba primero. Había muchos de los jugadores que tenían 2 tiras, una para la mica y otra para jugar ya dentro del juego en sí. Había, por supuesto, nos pusieron muchos sinvergüenzas que se quedaban de último para tirar a mica, cuya única finalidad era de hacer levantazón y robarse así todos los 5 que los participantes habían puesto dentro del triángulo, que servía como depositario de todos los participantes. Eso era válido, aunque no era bien visto por los participantes que de alguna manera buscarían vengarse del ladrón de los 5, quien por supuesto para ese momento ya había puesto pies en polvorosa y andaría por la siguiente cuadra quizás. Si recordamos nuestra niñez, añoramos esos juegos infantiles, las condiciones sociales de nuestra Guatemala de antaño, de aquella tacita de plata que vemos con cierta preocupación que nuestros niños no puedan ya salir a las calles por motivo de la violencia. Es en realidad terrible hablar de esos temas hoy en día. Las enfermedades y la falta de espacios públicos y por el aumento de las cargas escolares con motivo de las nuevas ideologías educativas. La cantidad de libros y cuadernos es agobiante para los niños. Llevan una tremenda maleta en la espalda los pobres niños, llena de cuadernos y libros que en la realidad no creo que les vayan a servir de mucho. A menos eso pensamos nosotros aquí en Celajes de mi Tierra, aunque sí promovemos la lectura y la educación de todos los participantes en la vida diaria, en especial los patojos. Bueno amigos, aquí estamos ya de vuelta, pero en honor a la verdad déjenme contarles que las mujeres son más románticas que los hombres. Las mujeres se recuerdan de todo, a los hombres se nos olvida todo. Han habido oportunidades en que a alguno de los hombres se les olvida hasta el día o la fecha del aniversario de bodas. Se lo dice alguien que se le ha olvidado un par de veces. Un tremendo problema me he metido también por eso. Así de ese modo, en vez de estar jugando a las arrancacebollas, los niños están pegados a un televisor el día de hoy, creyendo que son guitarristas o de futbolistas a través de un juego de video. Es la realidad, amigos, los niños se mantienen pegados a un juego electrónico o a la televisión sin hacer nada de ejercicio, y por eso la mayoría están todos gorditos. O bien nos decían aquí, en lugar que los jóvenes conversen en el parque y en las calles, lo hacen a través de una computadora, chateando vía Facebook, lo cual es lo único que los patojos del ayer, abuelos y abuelitas de hoy, nos gusta jugar. Yo me apunto para eso, me gusta chatear con los amigos en Facebook. En primer lugar, quiero decir que esta queja de creer que todo tiempo pasado fue mejor tiene algo de razón, en especial si usted está como yo, pasadito de peso y con más canas que su propia mamá. Pero por otra parte, cada época tiene sus cosas buenas y malas dependiendo de usted y cómo usted las haya vivido, y se la transmita a sus hijos y a sus nietos. Yo no tengo nietos, pero sí tengo hijos, y se la he transmitido un poco a mis hijos, pero igual les da. Por un oído les entra y por el otro les sale. A veces nos quejamos también que estamos perdiendo las costumbres y tradiciones, pero ello es casi imposible, porque si en realidad se constituyen como tradiciones, entonces no se perderán. Todo depende, como le decíamos, de nosotros los patojos y patojas del ayer y cómo se las enseñemos a los hijos y nietos de hoy. Nada se perdería si pusiéramos un poco también de nuestra parte. Existe una ronda infantil original de Guatemala, como por ejemplo nos ponen el patio de mi casa. Otros serían acerrín acerrán, campanita de oro, vamos a la vuelta de toro torojil, o la otra que es el matatero terolá. Dicha excepción pareciera que tuvieran elementos originales del país,
pero la realidad es otra. Estas no pertenecieron ni pertenecen a Guatemala, sino son copias de otros países. Pero antes de continuar, vamos a escuchar otra bonita melodía en el programa musical del día de hoy. Y será con la marimba Ecos Pochutecos que escucharemos la siguiente melodía que titularon Pilotos de mi Tierra, dedicada a todo ese gremio de pilotos de nuestra querida tierra Guatemala. platicábamos, en otros países también se reconocen que existen rondas. Aunque algunos estudios establecen que en Guatemala se han producido modificaciones importantes que se constituyen en variaciones de las mismas. De acuerdo con algunos investigadores, las rondas podrían tener un origen francés, sobre todo por las variaciones de una canción llamada El Puente de Aviñón, de la cual han trascendido versiones castellanizadas en canciones como Lo que le decía. Hay una que dice Arroz con leche me quiero casar. Suena alguna cancioncita que quizás escuché en alguna época de mi vida. Una amiga nos contaba que viene de una familia en donde eran 5 hermanas mayores y un hijo varón, que era el último de los miembros de la familia.
mi hermanito jugaba con todas nosotras a las muñecas y creció jugando juegos de niñas, siendo que todas las hermanas mayores éramos patojas. Ya de grande, los cuñados, esposo de nosotras, como de broma para un cumpleaños de mi hermano, le regalaron una muñeca. No muy le cayó en gracia, pero la aceptó y la guardó. Todos esperábamos que no la fuera a aceptar, pero no fue así. A mí me encantaba la muñeca, dice la amiga que nos contaba, y esperaba que me la regalara a mí. Pero no, se la guardó en algún lado y nunca más la volvimos a ver. Otra gran amiga nuestra nos comentaba sobre algunos de los juegos que ella jugaba en su época de niñez o juventud allá en nuestra tierra, Guatemala. Ella, al revés de la otra familia de patojas, era la única hija dentro de un grupo familiar de 4 hermanos, 3 patojos chispudos y ella, la hermanita menor. Ella es la señora Odra Mérida, quien de una manera fresca y coloquial nos cuenta sobre algunos de dichos juegos. Jugaba a los carritos y cosas de varones, según nos contaba ella. Además que nos decía que para sus cumples le regalaban Barbies y ni siquiera las abría ni las miraba. A ella lo que le gustaban eran los trompos. Bueno, no sé, amigos, qué era lo que realmente le gustaba, pero me imagino que sí, jugar con varones. Juegos un tanto bruscos para una nena, pensamos nosotros. Bueno, amigos, como yo les comentaba, yo viví y crecí en un pueblo allá en la costa sur de Guatemala, en Paturul. A mi recuerdo llegan algunos juegos que eran comunes allá en la región de Paturul, como por ejemplo los arrancacebollas, que eran normales en toda la república, 1, 2, 3, chiviricuarta, electrizado, que aunque lo practico aún con los alambres de mi casa, y créame que me va bastante mal. En varias oportunidades por jugar electrizado con los cables de mi casa me ha pasado eso, me he quedado electrizado. Bueno, amigos, eso me pasa por no querer pagar a un electricista. También se jugaba a la taba, los capiruchos, los cincos, los cuales no eran jugados al triángulo como en otras regiones de Guatemala, sino a la oruga o a la tortuga. Pero todos tenían sus épocas. Habían épocas que se ponían de moda las carteritas o las tapitas. ¿Quién nos ha echado un 100? Nos apuntaron por aquí. Por supuesto que el 100 se hacía con capirucho, hecho de los carrizos de madera en donde llegaban los hilos con los que las abuelitas cosían o surcían la ropa. Incluso nos apuntaron hasta se podían hacer tractorcitos con dichos carrizos de madera. Las patojas eran campeonas jugando al jacks, aunque conocí a algunos amigos que rivalizaban con ellas en dicho juego. Muchos juegos eran ya bastante belicosos y se armaban de hules y jugaban a las guerritas con cáscara de naranja. Otros más osados jugaban con ondas hechas de hule canche y badana de cuero. Se podía tirar con onda a lo que uno quisiera, pero menos a los sopilotes, porque picaban el hule de la onda en resultados bastante desastrosos, ya que uno resultaba con el dedo gordo de la mano que más parecía una moronga y con la uña a punto de caerse. A mí me pasó en varias oportunidades por jugar con las mentadísimas ondas. En lugar de que la piedra saliera volando al pajarito, me daba en el dedito y terminaba con la uña caída y el dedo que parecía una moronguita, morado, hinchado y con mucho dolor. También se jugaba al gavilán o al cremita, nos pusieron. No recuerdo dichos juegos en sí, pero sí me recuerdo el del gavilán. La señora Odra de Mérida nos comentaba sobre algunos juegos que ella participaba con los hermanos, aparte de irse a barranquear, como nos comentaba ella. Algunos belicosos nos decían que usaban pajillas y que con la boca llena de maicillo las tiraban como balas, dando así inicio a una guerra de pajillas y maicillo. Guerra, por supuesto, que terminaba cuando algún chión se quejaba de los maizazos que había recibido. Muchas veces el chión era el mismo que había empezado la guerrita. A mí me gustaba jugar al trompo y a los cincos. En época siempre cargaba el bolsillo lleno de cincos de agüitas y más de alguna chibolona. Y nunca me faltó, por supuesto, un balín de acero. Y mi chiripa, para que no me dieran porque era chiquitita.
También jugaba a los hoyitos y a la cómics. Se repartían los jugadores al Team Marín de Dos Pingüe, Cucaramácara y Títere Fue. Y muchas veces se llegaba a una solución a más de algún problema jugando a piedra, papel o tijera. Habían campeonato de yoyo. Hubo una época en que la compañía Coca-Cola regalaba un yoyo por cada agua que uno compraba en un camión que pasaba por los barrios. Con el gordo Sanchinelli. Era un campeón de baile el gordo Sanchinelli a pesar de su peso. Tenías que saber cómo hacer el perrito con el yoyo y hacerlo caminar o dar la vuelta al mundo o ponerlo a dormir. Lo cual consistía en hacer que el yoyo diera una vuelta de 360 grados para luego recogerlo con un movimiento de mano. Algunas veces a mí me tocó que la vuelta al mundo terminaba sobre mi espalda, o como en varias oportunidades también con un chichón en la morra, porque el yoyo en su vuelta al mundo había decidido aterrizar en mi cabezota. Así nos dice uno de los amigos que nos escribió, hablándoles sobre el yoyo y algunos juegos de juventud. Y para terminar, amigos, nos apuntaron aquí: bando al que no hubiera dado camorra. Eran belicosos los muchachos en esa época, no cabe ni la menor duda. A mí me dieron camorra en un par de oportunidades y de verdad que era bastante doloroso. Bueno, amigos, los convidamos y les pedimos rezar el Santísimo Rosario. Mamá María es la única oportunidad que tenemos para acercarnos a Dios nuestro Señor. Créamelo, se lo está diciendo un mariano de corazón. Hablándoles como siempre su amigo César Augusto Escobar Cualio. Los textos son una colaboración de la señora Odra Mérida y de don Juan de María Escobar de la Moncarda.